con lo importante que es el concepto de los conceptos de... Te llamo después, Martín, dígame. Ya, filmarlo todo esto y después me pasas el video, por favor, ¿ya? Gracias. Chao. Disculpar. Bueno, les decía, vamos a continuar con los conceptos básicos. Es necesario para entender lo que es el análisis estructural, saber todos estos conceptos básicos que estamos prácticamente estudiando. Ya vimos lo que es una estructura, lo que es la ingeniería estructural. Aquí se refiere con el análisis de estructuras a fibra media. Uno de sus compañeros en la anterior clase me preguntó por qué era necesario o por qué hacíamos análisis de estructuras en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones. Básicamente es un tema académico para entender mejor el tema principalmente de esfuerzos internos y deformaciones. Es mucho más sencillo trabajar en 2 dimensiones que hacerlo más complicado en 3 dimensiones. Vimos también acerca de un ejercicio de estructuras isostáticas. Tienen 2 ejercicios para practicar, recordar, porque ustedes hasta esta altura del partido ya tienen que estar dominando el tema de los esfuerzos internos. Vamos a ver las hipótesis fundamentales en el análisis estructural, qué son las luces de cálculo, momentos de inercia y por último las condiciones de sustentación que hay. Empezando con lo que son las hipótesis fundamentales en el análisis estructural, una de las hipótesis fundamentales me dice que los materiales que constituyen son cuerpos isótropos. ¿Qué significa con cuerpos isótropos? Que tienen las mismas características físico-mecánicas y de resistencia en cualquiera de sus partes. A eso llamamos materiales isótropos. Por ejemplo, el hormigón. El hormigón va a tener las mismas tensiones internas, va a tener la misma resistencia, tensiones de corte, momento normal. El hormigón tiene su deformación de acuerdo también a la temperatura que tenga. Entonces, tiene las mismas, en todos sus puntos tienen las mismas características físico-mecánicas. El ladrillo, por ejemplo, también un ladrillo puede deformarse, aunque menos que el hormigón, pero también tiene sus características. Las láminas de caucho, en cuanto a deformación, ni se diga, las láminas de caucho tienen una característica de una buena deformación. La falta de isotropía da origen a la anisotropía, que es lo opuesto de los materiales isótropos. Por ejemplo, la madera. La madera, si ustedes quieren, tiene resistencia, pero cuando rompe la madera, todos los jaspes, en la madera vemos los jaspes en la madera que no son los mismos, no tienen una continuidad. Entonces, la madera es un material anisotrópico. Me dice que los materiales que constituyen los cuerpos se consideran macizos, o sea, una estructura continua y que además también son homogéneos, mismas propiedades físico-químicas en todos los puntos. Si continuamos hablando de los materiales, se admite la ley de Navier-Bernoulli, que todas las secciones son planas y permanecen planas antes de la deformación. Y una vez culminada la deformación, después de aplicarle cargas, también las secciones permanecen planas. Eso me dice la ley de Bernoulli y Navier. ¿Qué son luces de cálculo? Siempre, el primer día de clase le pregunté
al curso si alguien sabía lo que significaban luces de cálculo. Este es un concepto que se van a topar en toda su vida profesional. Siempre nosotros como ingenieros civiles tenemos que tener muy en cuenta las luces de cálculo. ¿Y qué son las luces de cálculo? Es la distancia que hay entre ejes de un apoyo. Aquí vemos en este encofrado, por ejemplo, está una vigueta colocada para un vaciado de losa y tenemos puntales. En varios libros a los puntales también se les llama alza prima. Por favor, anótenlo ese concepto. A mí me ha tocado trabajar con proyectos de otros países y tuve que preguntar a los creadores de cada proyecto porque me topé con esta palabra alzaprima y yo no tenía ni idea de lo que era alzaprima. Pues alzaprima también se les había llamado a los puntales de obra. ¿Alguien sabe lo que es un puntal? Pregunto. Los puntales son herramientas que se utilizan para soporte de vaciado de estructuras, ¿no? Que pueden ser columnas o vigas, o otro tipo también, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de puntales, efectivamente son soportes, pero son soportes que actualmente se utilizan soportes metálicos. Hasta hace unos 7, 10 años atrás se utilizaba muy poco los puntales metálicos, más se utilizaban los puntales de madera en construcción. ¿Y cuáles eran los puntales de madera? Aquellos que ahorita voy a dibujarles uno con toda mi experiencia en dibujo. Teníamos esos puntales en madera. Como vemos en la pantalla, y a esos puntales se les ponían madera para que ahí apoyen los encofrados. Actualmente ya se utilizan muy poco estos puntales y aquí venía el encofrado de la viga. Entonces, a esto de acá es lo que nosotros llamamos puntales, lo mismo que estamos viendo en el gráfico. Estas son las viguetas. Entonces, a esos puntales también se les llama alzaprimas. Sirven para encofrado y para el vaciado de vigas y losas. Dentro de lo que es un análisis estructural, un cálculo estructural, el análisis de toda la estructura, el análisis global de la estructura, puede llevarse a cabo de acuerdo a las metodologías de análisis lineal, análisis no lineal, análisis lineal con redistribución limitada y análisis plástico. Más o menos un anticipo de lo que va a ser, de lo que van a llevar en hormigón 1. Nosotros tenemos dentro de la teoría del cálculo del análisis de estructuras de hormigón armado, tenemos nosotros las líneas de tensión y de formación. Y el hormigón tiene una curva, que no la llamemos curva, sino una gráfica de tensión de formación lineal, y a partir de que llega al punto de fluencia, en ese momento ya no es lineal y tiende más o menos a esa gráfica. Entonces, a eso se refiere el análisis lineal, que todas las tensiones van a ser directamente proporcional a todas las deformaciones en todo
en todo el cálculo lineal del hormigón. Entonces, esta parte de encima sería cálculo no lineal de deformación. Entonces, estas son las metodologías de cálculo estructural que hay. Más que cálculo estructural, es diseño estructural. Para realizar un diseño estructural es necesario saber el gráfico tensión-deformación del hormigón y el gráfico tensión-deformación del acero. Eso lo van a analizar con mayor detalle en hormigón armado 1. Vamos a agarrar el concepto de momento de inercia, pero antes, previamente, primero veamos lo que significa la inercia. Inercia es la propiedad de la materia de resistir cualquier cambio a su movimiento, ya sea en su dirección o ya sea en su movimiento, en su velocidad. A eso llamamos inercia. Un cuerpo por sí solo no puede moverse, ni tampoco puede frenarse. Si hay una fuerza que se activa a algún cuerpo, por inercia tiende a moverse. Entonces, a eso llamamos la inercia. Es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Un cuerpo no puede ser autónomo y moverse por sí solo. Tiene que haber una fuerza que los haga moverse. Y esa fuerza, ese cuerpo que se le aplicó una fuerza, por inercia va a continuar moviéndose. Entonces, es la propiedad de la materia o de un cuerpo de resistir a cualquier cambio en su movimiento. Esto se describe, ya todos saben, muy claramente en la primera ley del movimiento de Newton, la cual dice: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar en movimiento en línea recta, a no ser que haya una fuerza externa sobre ellos que los impulse a moverse o a detenerse. Esa es la primera ley de Newton, y es en función a este concepto que se puede identificar lo que significa el momento de inercia. Cuando hablemos de momento de inercia, ya especificamos lo que es la inercia, veamos lo que es el momento. Me dice, es la resultante de una fuerza por una distancia. Si vemos en este lado, una fuerza es como si se aplicara una fuerza en el extremo de la flecha que me ayuda a girar, ya sea en el eje 1 o ya sea en el eje 2, algún cuerpo. Este efecto hace girar cualquier elemento en torno al eje que se esté analizando. El momento siempre va a ser constante. Cuando digo que el elemento siempre es constante, si nosotros tenemos un pórtico de esa manera y sobre ese pórtico tenemos un momento actuante de esa manera, ya dijimos que el momento, la gráfica del momento siempre va para el lado de la colita. Por lo tanto, en ese diagrama de momento, para esa viga, el diagrama va a ser constante siempre. Entonces, el diagrama de momento va a ser de esa manera. Por esa razón decimos que el momento siempre es constante, se puede tomar cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado. Lo acabamos de ver en el ejercicio que acabo de plantear, siendo la distancia la perpendicular entre el punto y la dirección de la fuerza. Si tuviéramos una fuerza en el gráfico que estamos viendo, si tuviéramos una fuerza en este sentido, entonces el momento va a ser esta fuerza por esta distancia. Si tuviéramos una fuerza en este sentido, en ese eje,
el momento va a ser esa fuerza por esta distancia a su eje. Con esos dos conceptos bien claros, entonces podemos definir lo que significa el momento de inercia. También se lo llama segundo momento de área. Esto es muy importante. Muchos programas, muchas aplicaciones manejan bastante estos conceptos que estamos viendo. El momento de inercia, esta es pregunta de examen, por favor. El momento de inercia también se lo llama segundo momento de área, segundo momento de inercia o momento de inercia de área. Cualquiera de los cuatro, momento de inercia, segundo momento de área, segundo momento de inercia o momento de inercia, significan exactamente lo mismo. Y fíjense la definición. Es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales, que siempre que toman en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene al multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia. Este es un concepto que lo manejaron bastante bien en el teorema de Steiner. Se aplica bastante esto en isostática 2, si no me equivoco. Entonces, a eso llamamos un momento de inercia. Es la resistencia que tiene el cuerpo a presentar deformaciones o a presentar algún tipo de giro en cada una de sus secciones. Cada sección transversal tiene su respectivo momento de inercia dependiendo del eje del cual estemos realizando la medición. Este momento de inercia refleja la distribución de la masa del cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje. Cómo se va a comportar la sección llena en relación al giro respecto de un eje. Y fíjense, les muestro estas gráficas que tenemos en pantalla para que de acuerdo a eso nosotros podamos ver cuáles van a ser las secciones más convenientes que se tienen para trabajar. Nosotros, si ustedes le ponen valores a las secciones, van a descubrir que la sección que es más ventajosa, que tiene un momento de inercia mayor, o sea, que tiene una capacidad de resistir mejor a los giros, es la sección rectangular vertical. Si ustedes colocan valores a las letras que ven en estas fórmulas, van a encontrar que la sección rectangular posee un mayor momento de inercia. Por esa razón es que todos los elementos estructurales que se hacen en una obra, en una construcción, tienen sección rectangular. Nunca van a encontrar ustedes una obra que se trabaje en vigas triangulares o vigas circulares. Todo es por tema de momento de inercia. Tiene una mejor resistencia a las deformaciones. El momento de inercia de un cuerpo depende mucho de su forma y también de la posición del eje de rotación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando tenemos una viga rectangular vertical, esta viga con seguridad que va a tener un mejor momento de inercia que una viga plana. La viga plana, si nosotros hacemos un corte longitudinal y tenemos esa viga rectangular, esta viga va a tener una deformación menor, mientras que la viga plana
Si yo tengo una viga plana que es de altura menor que la viga rectangular, vamos a tener una deformación mayor de esa viga. Por eso siempre la viga rectangular trabaja mucho mejor para la resistencia a las deformaciones y a los giros. Aún para un mismo cuerpo, el momento de inercia puede ser distinto si se consideran ejes de rotación ubicados a diferentes partes del cuerpo. Si estamos hablando de una viga vertical, el momento de inercia en este punto, no va a ser el mismo momento de inercia que en este punto de acá. Si yo tomo un momento de inercia en el punto de los vértices, de cualquiera de los vértices, va a ser menor que si tengo el momento de inercia en el centro. Un objeto puede tener distintos momentos de inercia, depende de donde se considere el eje de rotación, mientras que la masa está más alejada del eje de rotación, por eso es mayor el momento de inercia, cuando estamos hablando de un momento de inercia respecto al eje centroidal de una sección. Siempre el momento de inercia va a tener unidades centímetros a la cuarta, metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta. Condiciones de sustentación. Conocemos muy bien desde Isostática 1 cuáles son las condiciones de apoyo que tenemos para una estructura y esta puede considerarse como tal siempre y cuando esté en equilibrio bajo la acción de cualquier tipo de carga que actúe en la estructura, entre las que se incluyen como acciones las acciones exteriores o cargas gravitacionales, que también las llamamos, como las reacciones desconocidas en los puntos de sustentación. Y era lo que le decía, para una estructura isostática, nosotros si tenemos una condición de sustentación de apoyo fijo y otra condición de sustentación de apoyo móvil, vamos a tener, de acuerdo a la carga o al sistema de cargado que tenga el pórtico o la viga, vamos a tener las respectivas reacciones según la condición de apoyo o la condición de sustentación que tenga nuestra estructura. En el equilibrio de la estructura juega un papel fundamental la forma en que la estructura se encuentra unida o se encuentra anclada a los apoyos o a la sustentación. Siempre que se efectúe habitualmente a través de uno o varios apoyos, cada uno de estos debe introducir las restricciones al movimiento de toda la estructura. Como cada apoyo define la forma en que la estructura puede deformarse en el punto y la dirección donde está aplicada, aparece una fuerza o momento desconocido en la dirección del apoyo. Esta fuerza o momento desconocido se lo conoce como reacción. Esta reacción es la fuerza que la sustentación debe hacer para que satisfaga la condición de anclaje al suelo. Tenemos las diferentes condiciones de apoyo, los diferentes tipos de apoyo en la que la estructura puede estar anclada al suelo. Entonces, el apoyo, de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla, es la representación del número de reacciones necesarias en el punto donde se encuentra anclada la estructura al suelo para establecer un diagrama de cuerpo libre. Dicho todo esto, como práctico de investigación número 2, aquí sería el número 2, investigar los siguientes conceptos junto con el anterior para el día lunes, por favor. Lo envían al correo. Investiguen y analicen
lo que significa el análisis de cálculo lineal de estructuras. Analicen e investiguen lo que significa el cálculo no lineal de estructura. Yo lo mencioné, más o menos lo mencioné anteriormente, pero necesito que profundicen más acerca de ese tema. Analicen lo que significa el cálculo lineal con redistribución limitada y lo que significa el análisis plástico de una estructura. Todos estos conceptos los pueden encontrar en internet, pueden googlear y lo presentan su trabajo. Por favor, estos trabajos los necesito que lo hagan independiente, de manera independiente. Así que vamos a ver si logran entender esos conceptos. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado? Ingeniero, tengo una pregunta respecto a la tarea que dio. ¿Sería como ¿cómo se llama? La ampliación, ¿lo unimos a la ampliación 1? O sea, como un solo trabajo lo presentamos. Así es, como un solo trabajo lo presentan el día lunes, por favor. Y no entendí bien a qué se refería con independientemente. Cada persona lo manda al grupo. La clase anterior quedamos por grupo, creo, ¿no? Por grupo. Sí, por grupo, la ampliación. Sí, bueno, ingeniero, todo. Está bien todo por grupo, trabajémoslo. Por grupo presentan un solo informe. Lo que pasa es que hasta ahorita son como 62 y tendría que tener como 62 correos y se va a llenar pronto. Entonces, trabajémoslo por grupo, por favor. Entonces, la idea de estos trabajos en grupos, jóvenes, por favor, y quiero que me entiendan, realizar un análisis estructural, realizar un cálculo estructural implica conocer bastante estos conceptos, analizar todos los conceptos que estamos viendo. Y la idea es de trabajar en grupo, que investiguen, que se reúnan en grupo y compartan lo que entiende cada persona de cada grupo y que en función a eso hagan un trabajo. ¿Me entienden? Fácil va a ser que si un grupo lo hace, lo repartió a todo de belleza y todos presentaron su trabajo. No. Seamos responsables, jóvenes, es lo que les vengo diciendo en todo momento. Seamos responsables y de lo que se trata acá es de que salgan con estos criterios a flor de piel, salgan con estos criterios bien estudiados, porque lo van a necesitar en su vida profesional. Alguna vez alguien le va a decir, vos sos ingeniero, oye, ¿me puedes hacer este cálculo estructural? Sí, puedo. El CIPECAD lo hace todo. Ya, pues, pero ¿con qué criterio metemos los datos al CIPECAD? ¿Con qué tipo de secciones? Tenemos que analizar las secciones, qué tipo de secciones trabajamos. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Entonces, jóvenes, esto es de mucha responsabilidad. O sea, intención mía es que traten de captar y de entender todo de la mejor manera que se pueda. Por eso es que siempre les digo, si tienen alguna duda, pregunten. No se queden con la duda. Sáquense la duda. Averigüen. Está en manos de ustedes solamente. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, tengo una consulta. Dígame. Resulta de que yo desde isostática 1 hay un concepto que no entiendo muy bien, el por qué las unidades de Steiner me bota un resultado en metros a la cuarta. Yo le decía al ingeniero, ¿y cómo puedo medir un metro a la cuarta? Si yo sé que un metro cúbico es un cubo, a la cuarta, ¿cómo se mide o qué significa esa magnitud? Y lo único que me decía era metro cuadrado por metro cuadrado, metro a la cuarta. O sea, teóricamente sí, pero ¿qué significa eso? Nunca le entendí eso. Bueno, yo le explico ese tema de la unidad con un centímetro a la cuarta, metro a la cuarta. Cuando usted trabaja con aceleraciones, las aceleraciones le dan una velocidad por rango de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de momentos de inercia, nosotros, si lo queremos llevar a unidad como unidad,
no es medible. Nosotros estamos en 3 dimensiones. Sabemos que metro es lineal, metro cuadrado es superficie y metro cúbico es volumen. Entonces, metro a la cuarta debería ser una cuarta dimensión. A la mía, la dimensión desconocida, digamos, ¿no? Entonces, no se trata de eso. No se trata de que lo miremos como una unidad de medida, sino que, por ejemplo, usted el kilo lo puede medir así geométricamente. Sí, no he fijado, digamos, ¿no? Claro, si yo le pido a usted, a ver, Ángel, mídame geométricamente 4 kilos. No se puede. Pero ¿de qué, ingeniero? De masa, no es una Tendría que saber el peso de específico. Por eso les estoy diciendo, o sea, el kilo no es una medida geométrica, no es algo que está dentro de los metros. No es, si nos dicen 4 kilos, ya en nuestra cabeza está que un objeto, un cuerpo, tiene de masa 4 kilos, ¿no es cierto? Ya tenemos una idea de a qué se refiere con eso, ¿me entiendes? Lo mismo sucede con el momento de inercia. Si yo tengo un momento de inercia de 4 centímetros a la cuarta y tengo otro cuerpo que también que tiene 8 centímetros a la cuarta, eso me está diciendo a mí que el cuerpo de 8 centímetros a la cuarta tiene una mayor resistencia a las deformaciones de giro. Por lo tanto, yo como material estructural voy a utilizar el cuerpo que tiene 8 centímetros a la cuarta de momento de inercia. ¿Me hago entender? Geométricamente no lo podemos medir. Geométricamente no lo podemos medir, pero nos da el concepto de cuáles son las secciones que son mejores para utilizarlas como resistencia a deformaciones. ¿Ahora sí le entendió? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Miércoles, eso significa que sé explicar. Van a disculpar, poca experiencia tengo. Entonces, jóvenes, espero que hubiera quedado claro. Alguien por ahí dijo, ingeniero, pero el cálculo del kilo, de si estamos en masas, si nada. Estamos hablando del criterio. Entiendo la curiosidad de algunos y de varios, que si estamos con masa, si estamos con Julio Cruz a la hora que está entrando. Entonces, pero pensemos siempre con criterio, con masa cerebral. Y no nos vamos muy a la cerrada, que 10 centímetros a la cuarta, y cómo miércoles lo mido eso, digamos, ¿no? Pues ya les estoy diciendo, ese es un dato que solamente me indica a mí resistencia deformativa de los cuerpos, de los materiales. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten con confianza, que después me están preguntando en el examen y ya yo me olvido de todo allá. Una pregunta. Dígame. ¿Se enojó por la foto del pollo que mandé? ¿Cómo ve mi cara? Normal. A la mierda. No, viejo, no. A ver, quítense de la cabeza eso. En varios semestres vengo notando que miércoles me hablan o me escriben como si yo me enojara voló una mosca de aquí a allá, ya estoy bravo, carajo, y me la voy a quitar con todo el curso. No, jóvenes, no es así, no es ese el tema. No se preocupen, hemos dicho, nosotros estamos en un ambiente en el cual yo estoy aquí para impartirles el conocimiento que tengo y lo único que yo exijo es que ustedes sean esponja. Traten de absorber todo el conocimiento que yo les dé. Lo único que me molesta y que de verdad me voy a molestar y que sí se los aseguro que desenojarme después es difícil, no me desenojo yo. Una, en primer lugar, que la falta de respeto. O sea, el hecho de que alguien mande una presa de pollo no significa que más bien me da hambre, pues no, pero no me está faltando el respeto, ¿no?
faltar al respeto a mí y a todo el curso sería que alguien envíe una porno al grupo, digamos, a la pinta, ya pues como, ya no tanto, pues, ¿no? Otra situación que de verdad me molestaría bastante es encontrar a alguien copiando. Jóvenes, yo estudié en la Gabriel René Moreno y no voy a decir nunca copié, no lo voy a decir, se lo digo a todos en conjunto. En algunas oportunidades hubieron materias que yo consideraba que para mí mi momento llegó a partir de cuarto, quinto semestre. ¿Me entienden? Ahí me di cuenta de que realmente quien se perjudica copiando es uno mismo. Uno, mientras mayor conocimiento pueda tener en la etapa de universidad, mucho mejor va a ser su vida universitaria. Y no es que yo hubiera sido adivino y hubiera dicho, no, aquí llegué al cuarto semestre y no voy a copiar nunca más. O sea, simplemente es responsabilidad de cada persona. ¿Entienden? Entonces, no me da vergüenza, lo voy a contar. Yo me aplacé en hormigón armado 1. Se los comento esto como una simple anécdota. Pero ¿por qué me copié? ¿Por qué me aplacé en hormigón armado 1? Yo necesitaba en mi examen final más o menos un 53, 54 para vencer la materia en el examen final. Nos desvelamos tanto con mi grupo de estudio, porque uno siempre tiene su grupo de estudio. Estudiamos todas las estructuras habidas y por haber. Cuando pasen hormigón 1, si es que pasan, me van a entender. El ingeniero Quilla en esa época nos enseñaba en clase todos los cálculos estructurales apoyados en el suelo, tableros de básquet, letreros contraviento, estructuras de hormigón armado apoyadas en el suelo, todo tipo de estructuras apoyadas en el suelo. Entonces, nosotros nos desvelamos tanto estudiando ese tipo de estructura que cuando llegó el final, el ingeniero Quilla nos pregunta, nunca me voy a olvidar ese examen, nos pregunta una letra H de hormigón armado colgando del techo con cable, una H colgada de 4 cables. Me bloqueé totalmente, jóvenes, así, bloqueado, ni para atrás ni para adelante. O sea, mi cabeza estaba tan metido en lo que son cálculos estructurales de estructuras apoyadas en el piso que nos tomó ese cable colgado del techo y sin carga. Me aplacé, me saqué 0 en ese final. Y con más rabia la volví a inscribir y ya el siguiente semestre ya no me pilló así. Ya. Entonces, pero a cosas como esas me hago entender. O sea, es responsabilidad de cada. Yo pude haber buscado la manera cómo vencerla. Y yo sé la materia, estoy consciente que he estudiado, pero sin embargo hay circunstancias, hay situaciones que impiden que uno demuestre eso. Y para el docente es eso. O sea, si no das tu examen, estás aplazado y tu examen es la prueba de que sabes. ¿Me entendés? Si lo das mal tu examen, para el docente no sabes. Así de sencillo, porque es una prueba. Entonces, jóvenes, es por eso que a mí me molesta bastante el tema de los copies. No porque intenten hacer trampa, no porque al final los que se perjudican son ustedes, sino por la responsabilidad de la cual se trata el vencer una materia sabiendo. No es lo mismo una persona que vence una materia sabiendo, no dominando, sabiendo la materia,
que uno que pasa copiando, que lo engaña, lo engañé al ingeniero Flavio Carreño, porque facilengo había sido copiar con el ingeniero Flavio. Pero no se trata de eso, jóvenes. Aquí se trata simplemente de que tenemos que ser responsables. Si hacemos trampa hoy, el plan regulador, la alcaldía y varias instituciones públicas de nuestro país están con lleninga de gente de ese tipo que piensan en hacerse rico meleando a los demás. Así de sencillo lo hago. Yo lo siento mucho. Sí, perdón por este ejercicio de lengua. Si me están grabando por ahí, no estoy insultando a nadie. Simplemente estoy diciendo las cosas como son. Y así me gustan las cosas como son. Entonces, por esa razón, jóvenes, al que me preguntó de los pollos, no se preocupe. Mientras no haya falta de respeto entre los docentes y los estudiantes y entre ustedes mismos, por favor, no pasa nada. Me molestaría que uno de ustedes lo llame hijo de tal por cual a otro de ustedes. ¿Me entienden? O sea, falta de respeto. Nosotros tenemos que ser respetuosos con los demás, respetuosos con el tiempo de la persona y respetuosos con nosotros mismos también. No sé si me entendió el que me preguntó el pollo. Sí, señor ingeniero. Bien, me alegro mucho, espero que me hubiera captado bien la idea. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Widen, ¿cómo estás, viejito? Tantos semestres que no te veo. No te escucho, Widen. Acá estamos en enero, todo bien, le digo. Buenas tardes. Bien, está bien. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes, por favor. Envíen su trabajo al correo que ya tienen de la materia y continuamos el día lunes. ¿No hay más preguntas? Por ahí estaba Peter. ¿Terminaste tu planilla, Peter? Terminé de almorzar y recién voy a terminar ahora de ponerme a hacer. ¿Y cuál es tu obra, viejo? ¿Me la estás charlando? Tengo una obra aquí por la zona sur, una casita. Por la zona sur, mía, debe ser una casanga de la buena esa. Para que hagas una planilla, viejo, y estés cansado. 300 metros, no. ¿Cómo no? A eso hay que aplicarle la ley financiera, Peter, decirle. Y la ley a la grande fortuna también, a eso hay que aplicarle. Más bien eso está para investigar una 1008, pero mejor no digo. Bien, jóvenes, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.